En esta ocasión lo más sencillo es que Cecilia, secretaria de Acceso, nos lleve a lo largo de nuestras 2 horas los puntos críticos del debate al que queremos invitarles para continuar con este ejercicio de enriquecer lo más posible el proyecto del IFAI de Ley General. Tengo conocimiento de que, bueno, se incorpora el comisionado Ángel Trinidad y de que en su momento lo hará Gerardo Laveaga, y está muy bien representada Silvia. Así que empecemos, Ceci, gracias. Bueno, nuevamente mil gracias por su muy apreciada presencia en ese instituto. Listo. Buenas tardes, gracias Juan Pablo. Bueno, de acuerdo a los temas que hoy corresponde tratar, está el apartado de conceptos, el apartado de principios y de bases, y les hago un breve recuento en el tema de conceptos, que creo que es lo que nos puede llevar a más deliberación, porque fue además uno de los apartados que más trabajo nos costó desarrollar, tanto al área de datos como al área de acceso, porque por supuesto de ahí se desprenden cuestiones muy relevantes que posteriormente se regulan en el articulado. Además de eso está el tema de bases y principios, que desarrollamos por supuesto a partir de lo que establece el artículo 6º constitucional. Entonces creo que empezaría por el apartado de conceptos y destacaría que además de que cada uno de ellos por supuesto puede ser sujeto de deliberación, de perfección y de todo esto, destacaría el tema de fuente de acceso público. Si ustedes ven en el documento, hay 2 conceptos, lo que no nos parece por supuesto lo más adecuado, porque hay uno específico para datos y otro para acceso, pero sí tienen su contenido particularidades distintas con impactos distintos. Entonces, como no pudimos llegar a un consenso entre el tema de datos y de acceso, es que están casi como encorchetados, y creo que es un tema que amerita deliberación. Si se requieren 2 conceptos diferenciados, y podríamos hablar de uno solo. Y de ahí en general, pues les destacaría que incluimos conceptos novedosos como el de datos abiertos, el de transparencia proactiva, el de los principios rectores de los órganos garantes, que también vienen previstos en la Constitución. Creímos que era importante desarrollarlos, y que el apartado adecuado era el de conceptos, aunque esto puede ser discutible. Destacaría también que desarrollamos los principios derivados del artículo 1º, o sea, los principios rectores en materia de derechos humanos, dado que lo que regularía esta ley es justamente 2 derechos fundamentales. Y bueno, sobre todo el tema de claridad, si el hecho de que haya conceptos tanto aplicables al tema de datos personales como al tema de acceso a la información no sacrifica claridad, o cómo lo ven ustedes. Entonces pondría por lo pronto sobre la mesa eso, para después platicar un poco sobre principios y bases. ¿Sí? Gracias. Buenos días. Bueno, pues primero yo quiero decir que me parece extraordinario que se hayan incorporado precisamente los principios rectores en materia de derechos humanos. Eso me parece extraordinario. Tengo, en mi opinión, algunas observaciones que tienen que ver precisamente con lo que ustedes advierten para las atribuciones de los órganos locales, porque quizá pueda ser visto esto como una posición demasiado invasiva para las leyes locales, ¿no? Me parece que habría que pensar precisamente en que este aspecto no vaya a ser considerado como una falta de autonomía para que los propios congresos estatales pues puedan llevar a cabo su actividad y legislar en torno a las atribuciones de los órganos garantes. Está ahí quizá pues cerrando esta posibilidad de que en cada entidad federativa, con base a una ley general, se puedan determinar los alcances de las atribuciones de los organismos locales, por un lado. Por otro lado, y lo había mencionado con anterioridad, me parece que tiene que quedar desde un primer momento establecido el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Creo que eso es como el punto de partida. Me gustaría
justamente que se considerara eso, y creo que hay algunos de los términos que no están incorporados. Por ejemplo, en esta ley se habla en dos momentos distintos de lo que es el recurso de inconformidad, pero en otra parte hablan de recurso de revisión. Entonces creo que sería importante advertir, si se trata del mismo, dejar recurso de inconformidad o recurso de revisión, y en todo caso incorporar también en el glosario de términos. Y hay otros que, bueno, de acuerdo a la reflexión que tuvimos ayer, le puse una lista muy grande que no están considerados acá, que están considerados en leyes locales, como por ejemplo la suplencia de la deficiencia y la queja, ¿no? El tema de seguridad nacional, interoperabilidad, el término de gobierno abierto, consulta directa. En fin, son algunos, no quiero mencionar otros porque tengo 7 más, pero ahí sometería a la discusión si abrimos esto a incorporar estos términos que igual en leyes locales están presentes, o bien nos dejamos únicamente, nos quedamos con estos que ustedes están proponiendo. Entonces, en un primer momento esa sería mi reflexión. Gracias. A lo mejor antes hago la aclaración entre el recurso de revisión de inconformidad. En términos del documento están planteados como dos medios de impugnación distintos. El recurso de revisión sería el que hoy conoce el IFAI, ¿no?, para el orden federal, agregando los sujetos obligados que se incorporan a la competencia del IFAI, y el recurso de inconformidad sería el que presentarían los particulares frente al órgano garante federal en contra de resoluciones de órganos garantes de las entidades. Quizá, para claridad, dado que es una ley gruesa y que tiene 2 libros y todo, valdría la pena incluirlo en definiciones. Claro, porque entiendo que es tu que en propuesta. algunos estados se llama Sí, recurso de correcto. inconformidad, lo que es un recurso. Correcto, de creo que abonaría la Entonces, claridad, ¿no? Así es, gracias. Adelante. Bueno, yo me centraría más en el tema que abrió Blanca a debate sobre el tema de los principios rectores de los órganos garantes. Me parece que en el cuerpo de la ley, cuando habla del capítulo de los órganos garantes, estableces estos principios. Al meterlos en el glosario de términos, me parece que lo que queda es claro de qué se trata cada principio. Yo creo que sí deben de ir, porque están en el texto constitucional, porque se establecen como principios de los órganos garantes, y lo que se hace aquí nada más en el glosario de términos es darle una claridad a la definición de cada término, ¿no? Yo me parece que no entra, digamos, en un contexto invasivo, sino al contrario, simplemente aclara los conceptos que la Constitución establece para todos los órganos garantes, ¿no? Esa sería mi primera reflexión. En el otro tema, yo creo que obviamente habría que hacer una revisión del glosario de términos con respecto a algunas experiencias locales, ¿no?, que tengan que ver con algunos contextos específicos, pero yo creo que más que sentarnos a ver cuántos más agregamos, es establecer que queda ya bien claro que tenemos que definir cada cosa con respecto a lo que vamos a incorporar de las leyes locales. Entonces yo creo que allí podríamos nutrir nada más de la experiencia, si hay algún concepto en las leyes locales que no estén estos conceptos, incluirlo, pero creo que en términos generales, digo, sí se establece una amplia gama de glosario de términos que además están bastante bien redactados en la ley. Perdón, sí, por alusión. Sin embargo, Miguel, en efecto, como ya está advertido los principios y bases, eso mismo me parece que es suficiente para no llegar al nivel de detalle en advertir sobre las atribuciones de los organismos locales, porque ya está en un primer momento advertido de acuerdo a la Constitución esos principios y bases, los alcances que deben de tener. Ese es el tema. Yo solamente insistiría, si entendí mal, que cuando se toca el tema del glosario de términos, se establece que se quiere decir por certeza, por eficacia, por imparcialidad, que aunque ya está definido en el artículo 6 y está puesto en la parte de órganos garantes, lo único que se hace aquí es definir esos conceptos. Yo creo que la definición de conceptos no genera ninguna problemática porque no invade ninguna esfera, sino simplemente aclara qué significa cada concepto. ¿No? De
pero hecho, me refiero al 5, ¿no? Al artículo 5. al artículo 5. De los órganos de distribución. A las atribuciones. De los órganos. Ya entendí. No, es que yo andaba en el otro tema, no había tocado yo la resolución del artículo 5. Claro. Es que yo entiendo, o sea, Sí. lo que Blanca se refiere es en el apartado de distribución de competencias. Sí. Hasta las Sí, pero lo que pasa es que no había. Yo también estaba en conceptos. Sí, yo tampoco. Yo me quedé en conceptos, no había entrado a ese tema. Pero en el tema de conceptos, entonces no tienes comentarios respecto al desarrollo de los principios No, que mencioné en la no, Constitución, correcto. Ah, bueno. Correcto. Sí. Ok. Es que me parece, bueno, sí, a lo mejor si quieren incluso tendríamos que tocar en algún momento el tema de distribución de competencias, pero lo dejaremos pendiente. Tomamos nota de comentario en Blanca, pero lo dejamos pendiente para ese capítulo. ¿Te parece bien? Correcto. En cuanto, a lo mejor vale la pena, ya que yo puse sobre la mesa el tema de fuente de acceso público, vale la pena explicarles un poco la diferencia entre ambos temas y por qué ahí encontramos diferencias en el tema de datos personales y de acceso a la información. El concepto que se da por parte del área de datos personales tiene que ver con que consideran una fuente de acceso público en esa materia para efectos formales, y si no me corrijo por favor Alfonso, Sí. pero entiendo que es una fuente de acceso público que se haya conformado lícitamente. El tema de licitud en materia de acceso pues no es tan relevante, no porque no sea relevante que sea lícito, sino porque mientras ya se haya hecho público a través de una fuente de acceso público sin restricción, pues nos parece que ya perdería el carácter de clasificado. La diferencia que tenemos ahí, yo no sé si lo quiere explicar mejor Alfonso, porque para el ámbito de datos es importante, y entonces ver si es conveniente que se queden dos conceptos aquí o se manejan de manera diferenciada en el cuerpo del articulado, ya como propuesta Fundamentalmente el motivo, digamos, por el cual hace falta esta distinción en el caso de datos personales es tratar de evitar que haya un incentivo en un tratamiento ilícito de los datos, que sería fundamentalmente la obtención y difusión de los mismos, y que por introducirlos ilícitamente, pensemos una venta de bases de datos, ese solo hecho los volviera objeto dentro del mercado, por decirlo así. Entonces es importante señalar que aquellos datos obtenidos ilícitamente no adquieren, por el hecho de volverse públicos, un carácter lícito. Y por tanto, sí, y por tanto de fuente de acceso público, porque además uno de los principios que rige el tratamiento de datos es el de licitud. Y aquí, bueno, pues es fundamental que el dato, para poder ser considerado que forma o está en una fuente de acceso público, pues tiene que acreditarse esta cuestión de la procedencia lícita. En esta idea de pues, mantener este poder de disposición de los titulares sobre su información personal. Evidentemente el asunto tiene que resolverse, no vamos a plantear dos conceptos en un mismo proyecto que no son perfectamente consistentes, y yo creo que hay forma de hacerlo. La primera cuestión es que en la parte de definiciones hay que ser cuidadosos de no proponer acciones digamos ya más operativas o coercitivas. Hay que ser muy claros en que una definición es solo eso, porque hay un segundo párrafo ahí que alude a que en caso de que, no lo tengo ante los ojos, pero eso habría que, en caso de tenerlo que tratar, verlo en una parte posterior. El problema de aludir al concepto de la licitud en una definición es que es subjetivo. La licitud es algo que valora una autoridad competente. Se podría elaborar sobre las condiciones por las cuales información que ha sido hecha pública no por eso
pierde el carácter de sensible y sujeta de su debida protección, pero no creo que podamos establecer la licitud como una condición característica de los datos personales desde la perspectiva de la clasificación en materia de derecho de acceso. Entiendo que el tema puede irse finalmente encorchetado, pero yo pues sí sugeriría primero establecer los conceptos que son estrictamente definitorios y luego tratar de evitar lo más posible conceptos que realmente requieren, digamos, de la autoridad competente para determinar si procede o no clasificarlos como ilícitos o ilícitos. En otras palabras, no sugiero que se incluya un concepto que de todos modos en las definiciones estaría sujeto a interpretación por la autoridad competente. Tal vez en esta línea planteada por el secretario general de la complejidad que puede representar en la calificación de la licitud, a lo mejor habría que apuntar en este caso. Esa calificación vendrá en un primer momento desde la óptica de los sujetos regulados, que en nuestro caso son los responsables, y que en este caso pues prácticamente todos o la mayoría son sujetos de derecho público, y que digamos ese punto de valoración lo harían las autoridades mismas que manejan o que utilizan estos datos, o que pueden llegar a utilizarlos desde una fuente de acceso público. Y en esa óptica creo que no sería un tema tan complejo desde, digamos, esta regulación de datos para el sector público. No le vería yo, a lo mejor, tanto el inconveniente de hacer esa calificación en el terreno operativo o práctico. Lo que sí es que sí habría que sacar la segunda parte, o sea, si se va a dejar esto de licitud, que bueno, pues yo creo que se podría dejar, porque sí creo, coincido con Juan Pablo, es que la segunda parte, pues sí creo que es como que qué vamos a hacer, qué va a suceder, esto ya no es una definición, ya es una acción a seguir, la obtención de los datos personales, no existe responsable, entonces esa parte, pues ya no es definiciones, es otra cosa. ya pongamos en consulta tal. Bueno, decir que claramente me encanta que estén los conceptos de datos abiertos, de formatos reutilizables. Creo que es una muy buena traducción del concepto anglosajón. También que esta transparencia proactiva, me sumo a Blanca Lilia, que ojalá ya estuviera el concepto de gobierno abierto. Creo que le daría mucha modernidad a la serie de definiciones. Y creo que se deben de sumar los tres principios de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional. La verdad es que la definición de seguridad nacional que está en la Ley de Seguridad Nacional se retomó de la Ley de Transparencia, de la Ley Federal, en los debates del 2004. Entonces, creo que sería bueno que esté también en la Ley General, porque eso blindaría también, haría más difícil, por ejemplo, el que también se quiera reformar, como ha habido muchos intentos, la Ley de Seguridad Nacional, pero por la complejidad del sistema es que se ha preferido mantener la definición de la Ley de Transparencia, ¿no? Y dejarlo así, no meternos a la parte de las amenazas con el concepto de que tiene la Ley Federal, retomarlo en la serie de conceptos. Y en el caso de seguridad pública se puede retomar la definición de la propia ley del Sistema General de Seguridad Pública y de la Constitución, y lo que sí no hay es una definición de defensa nacional en una ley, porque no hay una ley de defensa nacional como tal,
es algo que está sujeto ahorita a debate. Sin embargo, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, a través del Colegio de la Defensa y el CESNAT, ya llegaron a una definición teórica que les ayuda en sus cursos académicos y en los seminarios que llevan ellos, y la dice muy sencillo, me voy a permitir leerla. Es: conjunto de acciones, recursos y medios que adopte y dispone el Estado mexicano para garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como prevenir o eliminar las amenazas tradicionales y emergentes, riesgos y desafíos que procedan del ámbito externo e interno, y de esta forma contribuir a la estabilidad y desarrollo nacional. Después lo siguen dividiendo en defensa aérea, defensa civil, con todo el tema de las autodefensas, ya lo tienen medianamente definido, defensa del ciberespacio, defensa marítima. Yo creo que nada más con esta definición pueden pedir a las propias secretarías armadas cuál sería su concepto de defensa nacional, y esto acercaría a las Fuerzas Armadas a un debate que a ellas también les incumbe y que en muy pocas ocasiones son consultadas, ¿no? Se ven minimizadas a veces por la Secretaría de Gobernación en torno al diálogo que deben de tener con instituciones civiles, ¿no? Yo mandé comentarios hace 2 semanas, no puedo abrir, nunca me he podido conectar aquí en el IFAI a lo de prensa y eso, no puedo abrir mis notas y ver en este momento el proyecto, pero de los comentarios que mandé hace 2 semanas, que me permití sugerir, era que en materia de definiciones, de pronto veo muy pesado los contenidos, ¿no? Y no sé si confusos, porque estamos viendo como definiciones que aplican esencialmente pues a acceso a información, transparencia y luego a protección de datos. No sé si quepa por orden y por mejor apreciación por parte de quien aplique la ley, en este caso la interprete, dividir las definiciones de datos personales de un lado, en otro capítulo incluso, o en otro artículo, o sea, para poder decir, esta parte de transparencia está adecuada a la de datos, y digamos, es un reflejo de, y la parte digamos, de las definiciones de acceso a información, seguridad, etc. Y la parte de datos ponerla por separado. Me parece a mí que en este caso, si las mandáramos a la segunda parte, segundo libro en este caso creo que es, podríamos eventualmente tener una mayor claridad para los lectores, porque todas las definiciones que vamos metiendo pueden pretender claridad, y lo noto por el comentario de Juan Pablo, pero al final pueden causar el efecto contrario. Es decir, podría alguien decir, yo considero que no es lícito que esto haya sido tomado de tal fuente de acceso público, porque esa fuente de acceso público es libre y no obedece a ninguna disposición de orden jurídico que le dé vida, contratación, etc. Entonces la considero ilícita, y a nivel municipal o a nivel estatal no dan acceso. Entonces, yo lo que les propondría es... lo que se necesita. Sí, entonces yo lo que les propondría es dividir las definiciones en 2 apartados, y por otro lado, eliminar este tipo de definiciones que solamente van a traer mayores interpretaciones a autoridades de otros, digamos, que a lo mejor no van a tener el grado de especialidad de órgano garante, y prefiero que sean los órganos garantes los que definan en el nivel local o en el nivel nacional el sentido de estas, y emitan criterios. Creo que es más sencillo así. Si no, vamos a tener, o sea, si lo vemos como abogados, entre más grande sea el clausulado, hay más posibilidades de invocar nulidades, reconvenir, o sea, ese tipo de cuestiones si lo dejamos simple, y we keep it simple, podemos hacer cosas pues más concretas, ¿no? Y sugiero ahí una división en el apartado de definición. Y bueno, mi crítica constructiva es para que me manden a la persona de sistemas, por favor. Entre líneas, quisiera que leyeran el acceso. Todos así en los dedos.
que estamos en el, pues, sobre todo para no extenderme, entiendo que estamos en el tema de las definiciones, nada más en el apartado de definiciones. Yo, bueno, los diferentes foros que, por ejemplo, la Comaí nos invitó y en la reunión personal que hemos hecho al interior del propio órgano o de la propia entidad federativa de donde vengo, nosotros sí creemos, por lo menos yo en lo personal sí creo necesario que en la ley general se establezca el catálogo de definiciones para que se pueda efectivamente tener una cuestión de uniformidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Construir la tipología de una definición siempre es complicado, es difícil, la verdad es que a veces es muy complicado. De lo que yo observo, me parece que guarda sintonía con las construcciones que se han venido dando sobre documentos, sobre datos personales, sobre temas de datos abiertos, etc. Yo por lo menos en lo personal creo que las definiciones como se plantean en general cumplen con esa expectativa. Digamos, en el ranking se hace un análisis de legislaciones locales, de códigos de buenas prácticas, me parece que cumple con la finalidad sobre las definiciones. Y aunque no parecería un diccionario, las leyes, lamentablemente en el ejercicio o en la aplicación o en los interpretadores de la norma, necesitamos definiciones, necesitamos un catálogo de definiciones. Es súper relevante, porque cuando se definía el tema de documento, pues hay quien llegaba a decir, bueno, documento es físico, No, si ya no es documento, es otra cosa. Y entonces a mí me parece que esas definiciones son muy importantes. ¿Qué tan amplias, qué tan cortas tendrían que ser? Dependerá de cada definición, porque también es cierto, y como lo han dicho otros, solamente yo vengo aquí a replicarlo, pues hay definiciones obviamente institucionales, que es un comité de información, que es una unidad de información, que es un servidor público, pero también hay definiciones sustanciales o de fondo, que es prueba de interés público, que es prueba de daño, ¿no? Que es de esos temas de qué es sentido por reserva, qué es sentido por confidencialidad. Entonces me parecería, yo sí me manifiesto a favor del tema de las definiciones. Me parece que están prácticamente tomadas las más importantes, y yo creo que sí es una manera de uniformar, de homologar, de armonizar y estandarizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, más allá si será un libro o será una ley general de datos, en el sentido de tener este catálogo de definiciones. Por otra parte, incluso solamente destacar lo que creo que forma parte de la discusión de ayer, que probablemente se nos pasó comentarlo. Me parece muy importante que se haga la definición de datos abiertos, que se hable de formatos reutilizables. Sin duda las primeras legislaciones que hablaban un poco de este tema lo referían de manera particular a los conceptos de búsqueda y extracción. Me parece que está mejor el tema de formatos reutilizables y el concepto mismo de datos abiertos, que ya en la duda de creación, insisto, hablan de búsqueda. Ya me parece que ahí está. No sé si tendríamos que hacer propiamente una textualización de gobierno abierto. A mí me parece que cuando ya hablamos de formatos reutilizables, cuando ya hablamos de datos abiertos, y luego hablamos que tendrá que documentarse la información, y además se dice que hay que considerar en un momento determinado que cuando se esté documentando, que se tome en cuenta que puede ser día de mañana o futuro un documento sujeto a la publicidad, y entonces hay que utilizar formatos reutilizables en el momento de documentar. Todo esto obviamente tendrá que quedar considerado pues en las propias consideraciones de la exposición de motivos, donde estos conceptos, estas ideas, pues precisamente lo que buscan es que se trate de un gobierno abierto. Y si al final lo que estamos diciendo es que se utilice el Internet, pues lo importante es establecer una especie como de Google de la transparencia, donde cada dependencia uno diga, a ver, ¿qué está haciendo esta dependencia en materia, ¿no?, de madres solteras? Y dejamos de ese Google y ahí aparece. Nada más que eso necesitamos formato reutilizado, necesitamos hablar de datos abiertos y otro concepto que está ahí en un determinado. Yo creo que sí cumple desde mi perspectiva. No sé si habrá que separarlo o no. Probablemente si se define que serán dos leyes, pues se tendrá que separar necesariamente probablemente el tema de datos personales. Además yo entiendo que lo que se maneja de datos personales es lo digamos, lo menor, porque prácticamente todo se desarrolla en el propio libro.
sobre qué se pide por principio de licitud, calidad, etcétera, etcétera, y respecto a los derechos actos en el propio libro. Entonces me parece que más bien ahí está el tema. Yo creo que, insisto, cumple ahí tengo ahí un tema que lo puedo platicar de un corto para terminar sobre algunas pequeñas detalles de redacción, no porque lo esté criticando, sino la manera en que se maneja, por ejemplo, el tema de obligación de transparencia. Al final se dice en términos de los lineamientos que pide el instituto, y parecería llevarnos a lo que decía yo la vez pasada, a la sesión de ayer, si se puede efectivamente el órgano garante federal pedir lineamientos que sean obligatorios a todo el mundo. Me parece que no es el caso de la guía técnica o lineamientos para el establecimiento y la operación del sistema, eso sí, pero ya no lineamientos definidos en ese texto. Es un tema nada más de redacción, pero obviamente yo a favor de rescatar lo definen, y yo a lo personal me parece que cumple con la expectativa de contenido y alcance de cada uno de los conceptos. Gracias. Pues no sé si crean que está suficientemente discutido en el apartado de conceptos y pasemos al tema de bases y principios. Bueno, entonces, explicando un poco, pues realmente el capítulo el título segundo, que abarca principios y bases generales, pues el propósito que tiene o la pretensión que busca es justamente desarrollar lo que prevé el artículo 6 en cuanto a los principios y bases que deben regir el derecho de acceso a la información, y que sí, incluso por mandato de la propia Constitución, son de las cuestiones que debe desarrollar la ley general, ¿no? La reforma constitucional dice que la ley general debe desarrollar bases, principios y procedimientos, más allá de otras cosas, son los mínimos que la propia reforma establece. Entonces, en razón de eso es que están en este título segundo desarrollado, pues creemos que están pues conforme a los propósitos que persigue la Constitución, pero realmente es conocer su opinión y ver si tienen algún comentario en particular sobre alguno. Sí, adelante. Bueno, yo pondría sobre la mesa de discusión un tema que yo he defendido mucho y que a veces no aparece en las leyes de transparencia, y que creo que es una gran oportunidad, que es el tema de la generación de la información. Y me voy al tema de que aquí, por ejemplo, en un artículo establece la obligación de documentar los actos, pero si no los documenta, no está la obligación dentro de las bases de principios de generar la información si se solicita. Y eso ha sido, por ejemplo, en Yucatán una discusión por el tema de las inexistencias de información, que evidentemente no puede ser inexistencia porque el acto debió haber estado documentado, y se tendría que obligar a documentar el acto jurídico, porque el acceso a la información requiere que haya documentación que se genere. Y yo creo que eso sería, digamos, un tema interesante de discutir, ¿no? Si valdría la pena en las bases de principios no solamente poner la obligación de documentar, sino que si no se ha documentado tenga que generarse el documento que respalde eso, porque aquí habla de que tengo que documentarlo, y si no lo documento, ¿qué pasa, no? Yo no sé si valdría la pena por revisar la redacción. A mí siempre me ha quedado la duda, porque por lo menos en Yucatán también está la obligación de documentar, pero no documentan. Pues sí, yo lo debía haber documentado, pero no documenté, es inexistente. ¿Y quién obliga a generarlo si ya no lo documentaste, no? Esa es una duda que yo hablo de discusión. Y nada más hablando de lo que dice Miguel, también fue un tema que discutimos, y por ahí hay un capítulo en donde seguramente ya leyeron, sí incluimos algo de la obligación de generar información, pero más bien vinculada al derecho a la verdad, sobre todo porque encontramos que era muy complicado generar algún criterio que dé certeza sobre cuándo sí procede que se genere información o no, pero es un tema, por supuesto, a discusión, porque me parece que sería de superioridad que estableciéramos algo de esa naturaleza, ¿no? Pero es un muy buen tema. Ayer, perdonamos a Ana Cristina, que hoy no viene, me comentaba al final de la reunión que el tema, sobre este tema, por ejemplo, si valdría la pena discutir la posibilidad de que se incluyera en el tema de estadística, por ejemplo. O sea, si yo pido estadística y una institución no tiene estadística, porque estoy obligada a generarla, porque tiene que ver con la planeación que va a tener, con las decisiones que va a tomar. Era un punto que ella me ponía sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, adelante.
Gracias, mi hermano. Todo lo que traes lo dijiste. Buenas tardes. No, mira, hace el comentario que establece, bueno, que ahorita atinadamente hace Miguel, que establece la fracción quinta del sexto. Yo pongo en la mesa si valdría la pena definir lo que es un documento electrónico y lo que es un archivo electrónico, ¿no? Lo dejo en la mesa para quizás se pueda discutir o valorar o realmente desechar, o si ya se entiende como documento electrónico. Entiendo yo que en la definición de documentos, en la fracción 7 de la propuesta, establece ahí que cualquier fuente puede ser electrónico, pero no sé si a lo mejor el archivo electrónico definir el archivo, ¿qué se entenderá con el archivo electrónico? Gracias. Se me pasó hace un rato, aunque ya estamos en el tema de principios y bases generales. Solamente por un tema de técnica, no sé si lo más conveniente respecto a los principios de los órganos garantes, que no quiere decir que no, porque no hay una ley así se establece. No sé si propiamente tenga que quedar definido el concepto de los principios en materia de los órganos garantes ahí, o en un capítulo o en un apartado aparte, no hay definiciones, porque me parece que al final del día esos principios a los que se someten los órganos garantes, que inclusive vienen definidos en el propio constituyente permanente, son conceptos o definiciones de fondo. Me parece que habría que sacarlos de ahí, de los principios de los órganos garantes, y ponerlos como un capítulo. Y el relativo, que me parece muy importante, muy relevante, es de haber puesto los principios en materia de derechos humanos, que después se repite más adelante como parte de los principios, pero me parece que es donde de ubicarlos. Me parece que es mejor, donde hablamos del principio que deben observar para los sujetos obligados de universalidad, porque sea, ponerlos adelante y no en las definiciones. Lo mismo respecto a los órganos garantes, como un capítulo de los principios que han de observar en su actuación los sujetos obligados, inclusive en materia de electoral está definido en un capítulo y no propiamente en los conceptos de definición. Eso se me pasó. Por otra parte, comentaba Miguel, sobre todo y lo que comenta Miguel, si viene en el proyecto el tema de, ahora estamos en los principios, para partir de la base de documentar la acción gubernamental, que inclusive queda ya en el sexto constitucional, esta parte de documentar la acción gubernamental. No puede haber acceso a la información sin hay documentación, no puede haber ejercicio de derechos ARCO si no hay bases de datos. Alguien decía, empezamos al revés, empezamos con el acceso a la información, la transparencia y la regulación del tema de las bases de datos personales, pero no empezamos con una ley general de archivos, con el tema de archivos. A mí me parece que está ahí el tema, es solamente un principio, va amarrado junto con el tema de la ley general de archivos, de cómo tiene que haber toda esta obligación de documentar la acción. Pero, y si viene el tema de obligar, ya sea vía el comité de información o vía el órgano garante, de ordenar la generación de la información que no hubiera hecho, a mí me parece que debiésemos dejarlo abierto. Me acuerdo de alguna propuesta que en alguna ocasión hizo el IFAI hace algunos años, no la acotaba al caso del derecho al olvido, no me parece que deba ser casuístico. Creo que el Poder Judicial de la Federación en algún criterio que estableció a la luz del Comité de Información de la Corte, pues digo, si se tiene la obligación en términos de tus atribuciones, de tus facultades, pues no se vale solamente si no existe. Si es factible, si es posible y es materialmente hacerlo, se ordena. Ahí es donde entra el órgano garante. El órgano garante, a la luz del caso concreto, determinará, oye, yo creo que si esto es factible, no es estadística. Yo, por ejemplo, en un momento determinado ordené bajo estos criterios que se hiciera el padrón de beneficiarios. A ver, tú, ¿cómo que lo has hecho? Tú, de acuerdo a las normas de operación, de acuerdo al IPO, de acuerdo a la propia ley y los lineamientos que nosotros hemos establecido, tú tienes que sistematizar información sobre el padrón de beneficiarios, con nombre, apellido y qué apoyo le diste. Consecuentemente, no basta que me hagas una declaratoria de inexistencia. Entonces, no cerrarlo. A mí me parece que era mejor la propuesta, donde sea la luz del comité, pero sobre todo el órgano garante, en qué casos puedes ordenar la generación de la información. Pero sí sería incluir algo en la ley general. Claro. Sí, pero yo, es que ya lo tienen ustedes en la propuesta que hacen. Pero este es solo en derecho a la verdad. No, lo que yo quiero decir es que no la acotemos. Ajá, que quede abierto, como venía la propuesta anterior que se había hecho hace 4 o 5 años exactamente, que la deja abierta. Ya será el órgano garante federal o local el que determinará en qué casos es factible la generación
o la formulación de información, porque por ejemplo en el caso que yo veo del Comité de Información del Poder Judicial, ahí lo que sucedió es que había la obligación del servidor público de generar de mucha información que se tiene, no tanto una estadística, sino tenerlo concentrado en un solo documento. Oye, no basta que digas que no lo has hecho, porque a veces la inexistencia, pues ya sabemos, lo que documenta es que has dejado de hacer algo, y ya darás vista que tienes que darle vista si eso es materia de responsabilidad, que también aquí vendrá previsto. Si frente a una inexistencia ves que hay un tema de responsabilidad, pues dará vista al órgano que corresponde. A mí me parece que en el tema de generar información a la luz de una resolución, que se deja abierto, que no se acote solamente al derecho a la verdad, y yo lo compartiría, ahí viene, pero digo, yo creo que nos adelantamos porque eso ya era parte del procedimiento, pero bueno, ya se adelantó Miguel, y bueno, aquí si no quise dejarlo pasar, y más adelante tendré ahí un comentario adicional de ustedes, para no definir los diferentes comentarios. Sí, en abono a lo que mencionaba Miguel Castillo, creo que en el artículo 13 podría subsanarse si se incorpora los textos obligados deberán documentar todos los actos y decisiones que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Es común que mediante solicitudes de información, si no está documentada alguna determinación, por ejemplo, en casos de emergencias ambientales, evacuaciones y demás, entonces nieguen información porque no hay un documento. Y creo que esto forma parte del proceso de rendición de cuentas, ¿no? ¿Por qué tomas tal decisión? Creo que sería interesante someter a la consideración de la mesa la posibilidad de incorporar decisiones como parte de lo que deriva del ejercicio de las facultades del servicio. Un poco nada más en abono de lo que decía Federico, yo creo que el artículo 13 sí podría establecer lo que dice Federico, en términos generales, es decir, el órgano garante determinará en qué casos se tendrá que generar información que no se haya documentado, que se tenga que documentar. Alguna redacción de ese tipo, ¿verdad?, dejaría abierto completamente y no la posibilidad de que, no obstante la obligación de documentarlo, si no lo hiciste, el órgano garante podrá decidir que se genere una información específica en un caso concreto. Y yo creo que sí tiene que ser un principio y una base general. Entonces, es que miren el recurso de revisión, por si no lo, porque aquí estamos en principios, entiendo, ¿no? La parte donde hay que documentar viene ya cuando frente a una inexistencia, en qué casos procede generarla. Por eso no me quiero adelantar, si viene, o sea, como propuesta viene en una 13, tiene más adelante, o sea, muchísimo más adelante. Sí, pero más limitada, y sí tiene que ver también, digo, tampoco está en principios, pero dado que uno de los principios es documentar, creo que de ahí sale el comentario de Miguel. O sea, si se amplía esto también habría que ajustar la redacción, porque hay por ahí un artículo que dice que las dependencias están obligadas, como dice hoy la federal, a otorgar acceso a lo que obra en sus archivos. Y esto se contrapone con la posibilidad de eventualmente, y bajo ciertos supuestos, instruir a que se generen documentos. Entonces, hago nada más la anotación porque se está siguiendo un poco la regla de la ley federal vigente, sí. A mí me llama mucho la atención la parte de generación de documentos si no tenemos la debida función. O sea, si el procedimiento no debe de alguna manera llenar un expediente, es poco factible que muchas decisiones que en la administración pública son en cierta manera a criterio, con cierta discreción o que son de coyuntura, porque atacar alguna epidemia como la influenza, etcétera, son cuestiones que se van presentando. Me parece un poco peligroso no acotar el punto donde debamos generar la información. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando, como estrategia litigiosa en el sector contra una autoridad, si nosotros queremos meter a alguien en problemas, nomás esperamos que haga una declaración. Y esa declaración no le pedimos los documentos base. Se vuelven locos las autoridades con eso. Porque son información que les pasaron una tarjeta de un procesamiento que llevan a su quien. No hay, digamos, un procedimiento lógico por el cual llegaron a la determinación de esa información que le están dando al público y que en principio pues es la base de la toma de otra decisión. Vamos a suponer el reporte de los casos de influenza, número de muertos, número de tal, dejan ya de hacer pruebas. Nos parece ilógico, lo leemos en prensa. Pero entonces lo que pedimos es cuáles son los documentos que justifiquen que ustedes dejen de hacer esas pruebas si el número de casos van increciendo. Y no hay esos documentos seguramente. Entonces, lo que a mí me preocupa de eso es que de pronto los servidores públicos que administran diferentes instituciones
o ni van a declarar nada o no van a hacer nada, porque pueden ser siempre objeto o sujetos, perdón, de ese tipo de solicitudes. Entonces, en la regulación y en los comentarios que estamos haciendo, yo creo que hay que ser, realmente debe haber una disposición de orden jurídico o administrativo que determine la documentación del proceso que nos lleva a la deliberación, digamos, o a la decisión correspondiente. Vamos a suponer, comité de dación en pago del servicio de administración tributaria, ¿no? Se llena un expediente, se ve qué garantías hay, etc. O, digamos, cómo se hace un libro de texto gratuito, por dónde pasa, etc. Ese tipo de cosas me parecen que son ejemplos típicos, pero otro tipo de decisiones no necesariamente. Entonces me preocuparía no acotar esta parte, ¿no? Porque entonces entonces ya no seríamos una ley, no administraríamos como ciudadanos, como instituciones, una ley de acceso a la información, sino de generación de información pública. Y eso trae grandes costos. A mí que me tocó operar en diferentes niveles en la Secretaría de Educación, les juro que muchas veces yo mandaba a generar la información, porque era más ilustrativa para el solicitante, le dábamos acceso, pero le decíamos, aquí está un resumen ejecutivo de lo que tú quieres, o si quieres la base de datos del Registro Nacional de Maestros, también aquí está, ¿no? Y esta es la manera en que debes buscar y encontrar. O sea, daba todo lo que podía para poder orientar, pero en el servicio de administración tributaria piden cosas de explotación de bases de datos, y no siempre esto es posible para las autoridades, ¿no? Por darles un ejemplo. Son dos problemas que me parece que son distintos. Efectivamente, me parece que ese proyecto debe evitar que se obligue a servidores públicos o autoridades a generar documentos para atender una solicitud. No es lo que se busca, no es el sentido de, no es todavía la orientación de una adecuada regulación del derecho de acceso. Eso está admitido. Por otro lado, a 10 años de ejercicio, me parece que sí hay que atender de alguna forma eficaz la declaratoria de inexistencias absolutamente justificada. Y eso es algo que ve con frecuencia el Instituto. Y ustedes aluden a algunos casos en donde se tiene que confirmar una declaración de inexistencia o algo equivalente, y tal vez más frustrante, a saber, la resolución para efectos de que vuelva a buscar y en su caso vuelva a declarar la inexistencia, cuando sabemos muy bien que el resultado va a ser exactamente el mismo después de un paso adicional por el Comité de Información, donde se contraconfirma y en casos en los que por las facultades expresas y claramente establecidas tendría que haber la documentación de información. Es allí en donde me parece que se puede establecer una redacción que en ese tipo de casos haya efectivamente. En el mundo ideal, eso bastaría para que alguien pagara con consecuencias por no tener debidamente documentado o un uso de recursos públicos o una decisión que afecta al servicio público. Como dice Chesco, tendría que haber efectivamente consecuencias administrativas y de otro tipo de responsabilidad ante eso. Como todavía no estamos ahí y no tenemos garantía de que baste con que una declaración de inexistencia sea injustificada para que haya consecuencias, me parece que sí hay que lograr conjugar en esta propuesta la necesidad de evitar declaraciones de inexistencia absolutamente injustificadas con, en el otro extremo, generar otro principio que no queremos de, y lo llevo ya al extremo casi de la broma, de hacerles la tarea a los alumnos de licenciatura cuando hacen solicitudes que realmente pueden ser interesantes, pero en términos de la ley no se justifican. Muy rápido.
hay un dato que resulta interesante y es que, si no me equivoco, más o menos el 40 o 45% de las veces que el IFAI a nivel federal ha ordenado una rebúsqueda de información, la información se encuentra, ¿no? Y es un porcentaje alto. A lo mejor me estoy equivocando un poco, pero es entre 30 y 40% de las veces que dicen no y que nosotros ordenamos una rebúsqueda de información, a veces, lo cual es terrible, a veces en la misma unidad administrativa donde ya buscaron, y la mayoría de las veces lo que les decimos es: oye, buscaste en estas 8 unidades administrativas, pero fíjate que analizando tus propias atribuciones, pues nos damos cuenta que a lo mejor si buscas en esta otra lo vas a encontrar, y por magia lo encuentran. Lo que me queda claro es que este artículo 13, a lo mejor porque es el 13 y es un número cabalístico, no acaba de convencer en su redacción. A lo mejor habría que buscarle, pero sí en el entendido, y yo coincido con varios de mis colegas, que sí tenemos que ser muy cuidadosos de, dado que estamos aquí en la parte de principios, no meternos con este tema de ordenar, generar información, ¿no? Porque partimos ahora sí que de otro principio, y es que pues, las autoridades solo están obligadas a entregar lo que tienen y en los formatos que lo tienen y como lo conserven, digamos, porque si no, sí generaríamos, podríamos caer pues en una lógica perversa de saturación de las unidades administrativas de las dependencias, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que, pues, sí, buscarle algo que satisfaga incluso esta parte de lo de las decisiones, porque pues, en efecto es aquí la parte donde se complican las cosas, no hay este conocimiento, yo diría, fundamental de decisiones, incluso de decisiones previas, que le pueden llevar al gobierno a no repetir estudios, no repetir análisis, no repetir estas cosas. Así que pues, ahí sí habría una tarea más, a lo mejor buscarle algo digo, seguramente no va a variar mucho de lo que ya está, pero... Sí, pero solamente para y bueno, un poco porque nos invitó Miguel al tema de que yo no lo quería tocar, pero fue al interrogante de Miguel, porque insisto, el tema de poder distribuir o ordenar la generación de la información, como bien se plantea en el proyecto, viene hasta el recurso de revisión y cercano al tema de la declaratoria no de la inexistencia. Por eso estamos en principios y no quería llegar, porque entonces se puede confundir en el contexto de la figura la generación de la información a la luz del principio. Entonces, pero ya que lo adelantó Miguel, por eso lo que yo quise participar en tema. Yo creo que así como se plantea en el proyecto más adelante, muchísimo más artículos más adelante, cercano al tema de inexistencia, yo lo que proponía es que se retomara aquel proyecto de hace algunos años donde no se acotara solamente a un caso, sino que eso quede el criterio de los órganos. Porque a mí me parece que, sobre todo tengo que decirlo, me parece que fue un planteamiento que hace el IFAI, que también hace el Comité de Información del Poder Judicial de la Federación, que no es un tema de discrecionalidad. Yo creo que inclusive pudiésemos agregar en un momento determinado la presunción de existencia de la información. Hay un principio de presunción de inocencia de la información, que no es otra más que se presume que se existe la información cuando derivado de sus atribuciones o de sus facultades tienen que generarla, administrarla o poseerla. Y de ahí obviamente es donde deriva, donde tú puedes ordenar, obviamente la generas. Si no está dentro de tus atribuciones generarla, administrarla o poseerla, yo no tengo manera de que la generes. Y obviamente será teniendo los objetivos de la ley y sería si es posible y es factible generarla. Si no está en tus atribuciones, no está en tus facultades, no puedes, es imposible con los objetivos de la ley, pues no vas a ordenar, lo que vas a pedir es que hagas una declaratoria de inexistencia. Perdona, la realidad es que en ese sentido se discutió, pero acotarlo a las facultades y atribuciones, pues es una amplitud tremenda también. Y eso fue lo que nos pareció en la dificultad que teníamos de
ser lo más precisos posibles para no incurrir en los problemas que, como comenta Francisco o comenta Juan Pablo y el propio Ángel, de exigir un esfuerzo desbordado en dependencias y entidades eventualmente o en los demás sujetos obligados para hacer algo en donde más se convertiría no en una ley de acceso a documentos, sino en una ley de generación de documentos. Efectivamente, en 2008 en el documento de trabajo se plasmó una redacción en donde se decía que primero estuviera ligado a las facultades, que fuera materialmente posible y además que tuviera que ver con los objetivos de la propia ley, es decir, rendición de cuentas, transparencia gubernamental. Y la verdad es que sí lo discutimos muchísimo, pero sí nos parece que sigue estando amplio. O sea, no encontramos un elemento que cierre la posibilidad de estos casos en donde podría ser factible y no se hiciera, no convirtiera la ley en una ley de generación de información, ¿no? Esa es la problemática que encontramos. Sí, habría que vincularlo con decisiones efectivamente tomadas que eventualmente hayan implicado el uso de recursos públicos y o que hayan tenido una ostentable, no sé el adjetivo adecuado, impacto en población que podamos llamar como afectada o beneficiada. Una evidencia real. Es decir, las decisiones que efectivamente tuvieron un impacto. A ver, yo quiero acotar ahorita ya el comentario que yo había hecho en base a la discusión que se está generando. Ya entendí el concepto de por qué se puso, cómo se puso. O sea, yo puse la discusión para tratar de entender la inquietud de Juan Pablo y Francisco en el sentido de no volver esto una ley de generación de información. Yo lo ponía a la luz de lo que pasa en las realidades municipales, en donde muchas veces no hay ni siquiera atribuciones de las direcciones de los ayuntamientos. Entonces, pues según sus atribuciones, pues no tienen que generar nada. Entonces, ¿cómo los obligas a generar información? Entonces, un poco también a la luz de lo que pasa en la realidad municipal, yo lo ponía, pero ya entiendo que finalmente el hecho de establecer que se tiene que documentar el acto, pues de alguna forma ya obliga, no genera que generes información, pero hay una obligación. Y como ya en el recurso está que el órgano garante, la declaratoria de existencia, podrá de todos modos establecer si la información se puede generar o no, pues iría yo con el mismo texto de lo que hablaba Federico, que sería no acotarlo a temas de derecho de la verdad, sino cualquier otro tema que de acuerdo a la lógica pudiera o debería estar documentado, porque hay municipios en donde de verdad no documentan ni las cosas más evidentes, y después no tiene facultades el órgano en la ley de establecer esa generación de información. La única inquietud que yo tenía es eso, coincido en que no debemos de hacer esto una ley de generación de información, ya entendí el concepto del artículo 13, entiendo más o menos cómo está, pero creo que entonces la solución sería no acotarlo, sino dejar al órgano garante en términos casuísticos, de acuerdo a la experiencia real, ¿no?, de si deben o no generarse la información, como lo explicaba Federico. Bueno, dejé que este debate concluyera o lo cerrara también muy bien Miguel. Yo traigo otro tema que comentó Francisco sobre la generación y explotación de bases de datos en las instituciones de gobierno. Como titular de la Unidad de Educación y Divulgación de la Profeco, yo tuve a mi cargo la Dirección General de Estudios sobre el Consumo, y esta Dirección General producía una base de datos espectacular, que es quiénes tienen los precios. Eran millones de precios recabados mensualmente que podían generar una utilidad a los consumidores para reducir las asimetrías de información entre consumidores y proveedores de bienes y servicios, en concreto productos. Y cuando se viene toda la oleada de gobierno abierto, decidimos abrir en formato de CSV base de datos de
quiénes quieren los precios, y mi director general en su momento argumentó que había un convenio firmado con la Profeco de que por cada precio entregado se tienen que cobrar 0.03 centavos de peso de aquella época. Entonces él entró en pánico porque dijo, es que puedo yo causar un daño patrimonial a la Profeco si entrego esa información. Vamos a sacar cuánto fue lo que ganaba la institución por vender bases de datos a cámaras empresariales o de sectores en concreto, y eran 14,000 pesos al año. Pero el director general, que ganaba 80,000 pesos, estaba apanicado de que iba a hacer un daño patrimonial. Entonces yo le dije, generan un documento en donde digas que es del bien público el que podamos hacer esto, ¿no? Y con eso lo resolvimos. Él seguía apanicado y ya le tuve que dar la instrucción de o lo haces o yo te pago los 14,000 pesos de daño patrimonial que crees que vas tú a incurrir. Entonces, con respecto, yo creo que afortunadamente la institución está firmando convenios de colaboración con las instituciones para actualizar esos convenios de hace 10 años. Y en el articulado 12, en el último párrafo, yo propondría que para el caso de los costos de envío de la información, dicho fin se procurará a través de la celebración de convenios que reduzcan sus montos de manera significativa, inclusive que lleguen a ser gratuitos. Yo creo que esto ayudaría mucho a que estos funcionarios, no quiero utilizar la palabra maricones, pues se atrevan a hacerlo, ¿no? En favor de la transparencia. Aquí la dejo. Perdón por mi francés aquí. Que tiene que ver con la gratuidad, ¿no? Sí, claro. O sea, que se bajen los costos y que incluso como principio que ojalá, que se vaya hacia el principio de gratuidad. Y de hecho, a ver, a lo mejor, lo que pretende establecer el 12 efectivamente es que el derecho de acceso a la información debe ser gratuito, tal como está muy bien la Constitución. Y el segundo párrafo se refiere más bien a propiciar que los costos de reproducción y de envío que hoy se cobran bajen, ¿no? La propuesta pero que bajen, incluso que vayan hacia la gratuidad. También. Sí. Ahí a lo mejor valdría la pena retomar lo que dice la ley modelo de la OEA. En casos de pobreza, que sea gratuito, ¿no? Ni siquiera el costo del CD, ni siquiera la reproducción, ni nada de eso. Ahí entraríamos en el conflicto de cómo determinas la pobreza, ¿no? Pero, la verdad es que se pudiera encontrar alguna fórmula, ¿no? A mí se me ocurre así, muy algo de pronto, pues pensar en los que están en los padrones de beneficiarios, por ejemplo, de ciertos programas sociales, ¿no? En donde pues, ya se les está reconociendo la calidad de pobres, pues si ellos hacen alguna solicitud, ¿no? Y con eso estaríamos dando cumplimiento a lo que dice la OEA. O sea, esa es una de las cosas, a ellos le llaman, en casos de pobreza, es la gratuidad absoluta. Incluso favorecer la equidad en el trato, ¿no? Empujar en ese sentido. Avanzar hacia allá, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Nada más retomando el tema de la gratuidad, a mí me parece que el texto, la verdad, es muy afortunado porque en la mayoría de los estados de la República hemos tenido problemas con el tema del costo, ¿no? Hay quienes han entendido en los municipios, en sus leyes de ingreso, que la forma lo es claro, la forma de vivir el derecho es poniéndole un costo alto a la reproducción. Digo, nosotros en Yucatán teníamos municipios que tenían a 300 pesos un CD y habían como certificados de 50 pesos y finalmente con el Congreso logramos homologarlo. Creo que el texto es afortunado porque dice el acceso es gratuito y solamente se pueden recobrar los costos de reproducción. Eso te lleva a una interpretación de que tienes que probar cuánto te cuesta la reproducción. No puedes cobrar lo que quieras. Y si un CD vale 5 pesos, no puedo cobrarte 30 o 40 pesos por un CD. Eso es lo que de alguna forma tiene el contexto del artículo. Creo que quedó bien porque además también abres la posibilidad de que los estados y los propios municipios
en base a este concepto puedan establecerlo. Sí, porque si no caemos en lo que pasó en Puebla, ¿no? Entonces, te cobro por la información contable, financiera, y solamente te la voy a dar en copia certificada, Ya 80 pesos la copia. y te subo además el precio de copia certificada a unos 80, ¿no? Hombre, aquí. Entonces, pues sí hay que pensar, pero yo creo que también habría que ir pensando en esta parte de la gratuidad, porque la verdad, en países como el nuestro particularmente, hombre. Sobre todo cuando cobrar, por lo menos a nivel federal, es tan inútil. Sí, sale más caro. Ese es un ejercicio que intentamos hacer, no sé si te acuerdas, Juan Pablo, hace muchos años, de estos, que a veces sale, pero 1000 veces, literalmente, más caro andar queriendo cobrar que los 50 centavos o un peso, ¿no? Todo en la maquinaria administrativa que echas a andar para dar un recibo por 5 pesos. Yo quiero abordar un punto que sobre el acceso, digamos, los costos de reproducción, que tiene que ver con las tendencias. Cuando ustedes ven un documento, de pronto encuentran estas frases de, pues no lo imprimas para que no mates más árboles y ese tipo de cosas. O sea, a mí me parece que la ley debe tener una política clara en el acceso a información para que tras una solicitud no solamente el acceso sea electrónico en documento, digamos, digitalizado, que al final del día cuesta prácticamente lo mismo que hacer una fotocopia del documento, incluso menos. Me parece que entre líneas deberíamos poder percibir que esta sea una ley verde en ese sentido, dirían quienes actúan en ese sector, ¿no? Por otro lado, me parece que si nosotros logramos esa preferencia del acceso digital, aún con estos bemoles de quienes están en pobreza, quienes no tienen acceso, si logramos que sea digital, entonces lanzamos la información para la posteridad y no habría derecho de la autoridad de volver a cobrar por algo que ya tuvo un costo hundido. Y esto va a colación no únicamente por el acceso. A mí me parece que el acceso a la información, como lo hemos conocido tradicionalmente, y he discutido con Juan Pablo este punto, probablemente en poco tiempo quede en el pasado. Este esquema de solicitud, respuesta, o ampliación, respuesta, recurso, y este incremento de recursos de revisión en el caso del IFAI, que hoy rondan el 6%, según tengo entendido, me parece que es algo que vamos a tener que ir abandonando en todos los sentidos, y va a ser parte de una política del Estado mexicano a través de los órganos garantes, que va a ir más hacia la publicación de información gubernamental. Entonces, si logramos insertar en la ley, por un lado, principios que impliquen una preferencia inequívoca por un acceso a la información de manera digital, y con eso evitamos usar papel, por un lado, y por otro lado le damos el carácter de datos abiertos a esa información, estaríamos matando dos pájaros de un tiro, porque estaríamos publicando prácticamente todo. No sé dónde puede caber toda esa información, pero lo que les quiero plantear es la idea de hacia dónde va, por un lado, políticamente correcto en términos de lo verde, y por otro lado, en términos de publicar la información para que sean datos abiertos. Tener una preferencia, a lo mejor el acceso puede ser gratuito si lo pides digital, porque no hay costos de envío y los costos de reproducción son meter en un escáner un fajo de hojas que se van a pasar. Y en cambio, el acceso puede costar si es copia simple, porque implica una persona que tiene que vigilar, organizar, enviar, empaquetar, ponerle saliva, ese tipo de cosas, ¿no? Quisiera que pensáramos en algo así que pudiéramos detectar en la ley. Eso le daría, en cuanto a política pública, pues un viso así de modernidad, de políticamente correcto, y además nos permite seguir caminando hacia los datos abiertos. Nada más, avanzando un poco a lo que dice Francisco, antes de dar la palabra a Adrián, yo creo que también explorar el tema de que se suban a los portales la información
O sea, hoy hay mucha tecnología, no necesita la gente ir a buscar la información en formato digital, la puede subir a un micrositio y dejarla ahí y que la consulte mediante un link electrónico o un documento en la nube. Es decir, creo que hay mucha facilidad hoy y desde cualquier lugar, cualquier persona en un café internet podría checar esa información. Por supuesto que cuesta, o llegar a la unidad de acceso y desde la unidad de acceso en una computadora y checar la información y ya decidir si la quiere imprimir o no, porque a veces la gente nada más la quiere ver. No, pero creo que abonando a eso, creo que sí habría una forma de idear una redacción que nos llevara a promover la parte electrónica. Claro, un comentario muy breve con relación a la gratuidad. Creo que la información pública de oficio debe ser entregada, cuando no la tenga digitalizada, obligado, la debe entregar sin ningún costo de reproducción, bien sea en digital o de manera escrita. Vamos a suponer que no tiene a lo mejor la estructura orgánica en su portal de internet, es una obligación pública de oficio. Lo que yo pongo en la mesa es que se le entregue al solicitante sin ningún costo en ese caso, ¿no? Si es que no la tiene digitalizada, si es información de oficio. Sí, me preocupa un poco lo que pasa en los municipios y tiene que ver con lo que decías, Francisco. Coincido plenamente en buscar ir un paso adelante, ¿no? Buscar esta tendencia de que haya posibilidades de que esté la información en la nube, en datos abiertos, en esta tendencia de la alianza con el gobierno abierto, sobre la cual está México inmerso, pero no podemos olvidar la realidad nacional. El Distrito Federal es muy distinto a las entidades federativas y a los lugares donde la gente no tiene acceso a internet, donde no tienen posibilidades ni conocen el manejo como tal. Los hechos, y retomo lo que comenta Adrián de la gratuidad de información pública de oficio, es muy interesante ver la forma en que se ha ideado, por ejemplo, en municipios que no tienen recursos para tener a veces esta información pública de oficio, tal y como debe de ser en internet y en un portal. Ellos exhiben a la entrada de los ayuntamientos en pizarrones, en copias fotostáticas. Allá en Puebla así lo hacemos, revisamos incluso de acuerdo al artículo tal, y entonces ahí viene, ¿no?, toda la información. Entonces tú llegas al ayuntamiento, entras y ahí tiene la gente la posibilidad de llegar a consultar la información pública de oficio, ¿no? Entonces simplemente creo que sería interesante cuidar la redacción en el sentido de que vaya a ser una tendencia de propiciar a que la información esté en la nube, en medios digitales, etcétera, sin olvidar la realidad nacional que está más allá del Distrito Federal. Sí. Digo, yo también soy de provincia, soy de Hermosillo y te puedo jurar que hay cosas que aquí la chilanocracia decidimos y no tiene ninguna aplicación en Ure, Sonora o en cualquier parte. A lo que me refiero es, ¿dónde se concentra, como estamos hablando de solicitudes, dónde se concentran las solicitudes de acceso? En el orden federal tenemos una gran concentración, particularmente de solicitantes, y en los órdenes estatales también, a nivel estado. También municipios grandes, debe haber alrededor de 100 ciudades o 100 municipios que son los más grandes que podrían concentrar esta información. Estoy de acuerdo contigo, no podríamos llegar y pedírselo a Ure, Sonora, pero se lo podríamos pedir a Ciudad Cerdán en Puebla, por darte un ejemplo. Yo he visitado esa ciudad y me parece que tiene ya alguna infraestructura. El punto es dónde trazamos la línea. Yo no digo que tracemos una línea, en realidad lo que estoy pidiendo es que exista una política pro esa tendencia. Porque trazar una línea, en la reforma constitucional de 2006-2007 hicimos fórmulas de población. Dijimos, y aquel municipio que tenga no sé qué tantos habitantes estará obligado a esto, y los que no, no. Ahora ya con las reformas que ha habido en materia de contabilidad y todo, cambia, ¿no? Por eso mi intención es más trazar una línea de política pública más que una línea de quiénes están obligados a qué, ¿no? Me parece. Y yo nada más quisiera decir algo muy rápido en adición a lo que ustedes han señalado, porque creo que sí son dos cuestiones distintas. Las solicitudes de acceso a la información en donde privilegiaríamos desde la presentación de la solicitud un sistema informático, ¿no?, y la publicación que se publica, la información, perdón, que se publica de oficio. Y no sé, y tengan cuenta eso porque les quiero decir que si hay un artículo transitorio que, considerando la reforma de 2007 y el número de habitantes a los que respondía un municipio que quedaba obligado a tener sistemas informáticos,
Lo que tratamos de establecer aquí es que con una población menor a ese número que se previó en 2007 puede haber medios alternativos de publicación de información, y que creo que es lo que tiene que ver con tu preocupación, Blanca. Es decir, creo que si fortalecemos el énfasis de información electrónica en solicitudes de acceso, minimizando los costos para el particular, estamos enfatizando en una política pública que tienda a ese tema, sin descuidar la parte de publicación de información que es de mayor utilidad en municipios pues, más pobres, en donde el acceso a internet se dificulta y en donde para incluso el conocimiento de la población es mucho más fácil encontrar medios alternos de publicación. Entonces creo que podríamos lograr ese equilibrio atendiendo esa diferencia, ¿no? Sí, Federico. Sí, pues de repente se mezclan los temas y yo vengo ordenado de una manera. Bueno, todavía estamos en gratuidad, creo, pero... Le rompimos su orden. No, creo no sé, pero he querido mantener algunas opiniones ajenas porque no quiero tener toda la realidad local o realidad de experiencias que el individual ha tenido y no sé por qué mejor sacarlas. Yo comparto con Francisco Camano precisamente lo comentamos el día de ayer, que era el tema de la información pública. Yo creo que algunos años los órganos garantes del tema estamos llamados más a ser verificadores de portales de transparencia, y el día de mañana incluso el tema de lo que se maneja de la transparencia proactiva, que también tendrá que publicarse necesariamente en los portales de transparencia, y hablamos de internet particularmente. Por eso insistimos ayer en el tema del procedimiento de verificación. Yo creo que el día de mañana será de antaño con alguno de nuestros hijos o sobrinos. ¿A poco pedían la información vía la solicitud y les contestaba yo un recurso de revisión? Y a los 6 meses, no me digas, yo le googleo y yo tengo todo lo que quiero de la dependencia. Hacia allá debemos transitar. Hacia allá debemos transitar, y por eso la importancia de procedimientos de verificación muy importantes del IPO. Yo creo que los órganos estamos llamados a ser el día de mañana verificadores de los portales de transparencia y inclusión de una política pública de la transparencia proactiva. A mí me parece que eso es lo más importante, por eso quiero salir mucho en ese tema. Qué bueno que se hable de internet, qué bueno que hoy se hable del tema de datos abiertos, del formato reutilizables. Por ejemplo, yo veo en la inquietud que plantea precisamente Francisco Mani, no sé si habría que insistirlo, pero me parece que donde viene el tema del Sistema Nacional de Transparencia, por lo pronto me gusta hablar del diseño, impulsar el diseño tecnológico de interoperabilidad, que no lo puedo pronunciar, pero sé a qué se refiere. Me metí allá a Google cuando recién lo leí y dije, más o menos sentido que este tema de búsqueda, de cuestiones de buscadores temáticos, el tema de la reutilización para gobiernos abiertos, la reproducción a través de la exportación de bases de datos, etc. Ahí me parece que está dentro de un sistema, ¿no? Obviamente dentro de una instancia o un instrumento, el tema del diseño de una plataforma electrónica, en estas políticas públicas donde nos sentemos con los sujetos obligados, con las dependencias, los órganos garantes, los órganos esto de los gobiernos electrónicos que te permita el día de mañana precisamente el tema de los gobiernos abiertos. Creo que ahí está, me parece que sí está, y creo que es el sistema el que va a empujar hacia allá. Creo que el tema de documentar en papel va a ir pasando en papel físico, no sino en documentos propiamente electrónicos. Creo que ahí está parte de la base de lo que comenta precisamente Siscomano. Inclusive yo diría, aunque yo sé que el tema fue de ayer, el tema de la información pública oficial, habría que identificar inclusive en un catálogo, por lo menos yo sí lo he identificado en algunos niños que presente, cuáles son los criterios a que se sujeta la información pública de oficio, el de accesibilidad, de orientación, auxilio, apoyo, los módulos, el de datos abiertos o de búsqueda, de extracción, el de inexistencia, etc. Yo identifico varios principios sobre los cuales se debe dar la información pública de oficio. ¿Qué es todo esto? Que en la ley viene, aquí la propuesta de ley, pero están dispersos. Habría que ver si se puede hacer un catálogo muy definido, inclusive con denominación sobre la información pública de oficio. Ese es ese primer punto, me parece importante señalarlo. Regresaré al tema un poquito más de algunas preocupaciones que por lo menos en el caso de la realidad que he vivido, la experiencia que he tenido, me gusta saber que en el propio proyecto se habla ya de principios con la universidad, ya conocemos todos nosotros
interdependencia, indivisibilidad y progresividad en términos de la reforma de derechos humanos, el principio de publicidad, de gratuidad, los que ya conocemos, el documentar el ejercicio de la función pública, algo que me gustó mucho el tema de documentar, pensando en la publicidad y el día de mañana el tema de utilizar formatos reutilizables, me parece que tiene que ver con todo el gobierno abierto, el tema de la protección de datos personales, el principio obviamente de responsabilidad que también se plantea. Me parece, y solamente lo dejo como, probablemente lo haré por escrito, que podemos agregar otros principios que están en otras legislaciones que me parece que pueden abonar a fortalecer este tema o el catálogo de principios, como el que señalaba yo hace un rato, la presunción de existencia de la información, el de la... perdón, que no había otro documento. Perdón. Y revisaré hay uno, por ejemplo, que me parece que es importante, el de establecer la información pública como un bien de dominio público. Yo sé que a algunos no les gusta, pero a mí en lo personal es un principio que está establecido en algunas legislaciones, de considerar la información como un bien de dominio público. No lo explicaré, pero creo que todos sabemos a qué nos referimos. Hay alguna legislación que habla de documentar toda la decisión pública mediante acta, es decir, que en toda reunión en que intervengan servidores públicos de los sujetos en el que se discuten y adopten decisiones públicas, como decía Blanca Díaz, se levantará un acta en el que se personan los archivos oficiales. Entonces será parte de esta ley, de la ley de archivos, pero en alguna ley de transparencia viene. Inclusive en el tema de observar los principios que se están aquí estableciendo, que ahí lo dice en alguna parte de la propuesta, en la formulación, producción y administración de archivos resguardados en la información pública, se atenderán todos estos principios que estamos estableciendo, que a ver si no queda muy claro. Por otra parte, me gustaría solamente hacer algunas expresiones. Que uno que viene el tema de la interpretación en el proyecto del principio de máxima publicidad, de disponibilidad, de interpretación conforme. No sé si faltaría cerrar esta parte del artículo 10 con el tema de la cláusula de interpretación más favorable. Ya lo hemos discutido este tema, que si bien está en el primero constitucional, hay que volverlo a plantear en la ley. Me parece que no habría que cerrar la pinza, que en el caso de cualquier disposición de la ley o tratados internacionales hubiera varias interpretaciones, deberá prevalecer aquella que más proteja la eficacia y favorezca todo tipo a las personas en el ejercicio de estos derechos de información. No sé si venga, pero no lo vi. No sé si está atendido, o sea, creo el principio de máxima publicidad, disponibilidad de información. No, porque es bueno, para mí hay el principio de máxima publicidad y junto con la disponibilidad, adicionalmente la interpretación conforme y aparte junto con y pegado el tema de la interpretación más favorable. O sea, antes esta parte... Pero la interpretación más favorable, mi pregunta es, ¿no se traduciría en el principio de máxima publicidad? O para entender bien, Federico, porque no me queda muy claro cómo es la interpretación más favorable si no está traducida para en materia de derecho a acceso a la información al principio de máxima publicidad. Pues en un tema de interpretación yo diría, todos están conectados al final del día, de publicidad, máxima publicidad, disponibilidad, conforme, pero me parece que viene a cerrar en términos del primero, porque así lo establece, en términos del primero constitucional. No hay que olvidar que hay un principio de máxima publicidad que está en el sexto y en el primero te dice que las reglas interpretarás conforme a la Constitución, los tratados internacionales, lo que ya sabemos dice, y además te dice también que estará la interpretación más favorable, ¿no? En caso de que tuvieras entre dos disposiciones, tienes que, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente vas a interpretar a la ley de máxima publicidad, principio de legalidad, etc. Solamente como un referente para cerrar la pinza del artículo primero. Si lo ponemos eso en el artículo 8. Sí, en el octavo, donde va de conforme, por eso decía que era para complementar a la luz del No, primero. y yo estoy de acuerdo, me parece bien, ¿no? Pero pongámoslo en el artículo octavo, porque además de que se redondea la idea, pues en realidad estamos retomando, en efecto, como dices, lo que está en el primero constitucional, pero pongámoslo aquí para que no haya... Pongámoslo completo, ¿no? Como la sí, prácticamente, ¿no? Y luego es un tema que solamente voy a decir muy rápido, el tema del yo no sé cómo está propuesto actualmente el principio de sin condicionantes artificiales. A lo mejor hay que ahondar en el tema de no requisito de nacionalidad, el tema de que cuando se pide información de partidos políticos o de órganos electorales no será condicionante acreditar el tema de la climática. Lo decía yo la vez pasada en algunas de las reuniones,
no obstante que el sexto lo dice, no obstante que la Declaración de Guadalajara, no obstante que todos sabemos que no se requiere cuestiones de nacionalidad, la realidad, por ejemplo, en el Estado de México es que hay un artículo 4 que dice que la información relativa a asuntos políticos, ¿sí?, se le quería tener la calidad de mexicano. ¿Y qué sucedió? Que hubo inclusive algunos comisionados que planteaban o decían que se tenía que acreditar la calidad de mexicano para hacer la información del órgano electoral de los partidos políticos. No obstante toda la interpretación constitucional que tú pudieras hacer, yo creo que hay que valorar mucho esta parte. Es el único caso. Por eso hay que perfeccionarlo, porque como está, es como hoy existe. Y sin embargo, hoy se sigue condicionando la información, y más aún si estamos valorando que los partidos políticos no van a ser sujetos obligados directos. Yo creo que es importante establecer esto. Yo tengo una oración, se lo puede pasar, como dice Juan Pablo, por escrito. Y otro tema que no le quería yo tocar porque senté que era hasta el tema de los temas de cuotas de la reproducción. Voy a comentar lamentablemente algo que sucedió en el caso del Estado de México. No sé si habría que establecer, no sé si en el principio o en los temas de costos de reproducción, porque ahí se establecen algunos, la propuesta me gusta, se establecen algunos parámetros de cómo dice, debe ser el costo de reproducción en materia de transparencia, que me parece que son oportunos. Pero sin embargo, en el caso del Estado de México, habría que saber tal vez si el escaneo no es equiparable a reproducción con costo. ¿Qué sucede en el caso del Estado de México? A nosotros nos pasó, lamentablemente, lo vimos tarde, pudimos haber hecho alguna acción con la O sea, cobran el escaneo. Están cobrando el tema del escaneo, bueno, está previsto, tendríamos que verlo en la luz del recurso de revisión. Lamentablemente no salió la reforma del 20 de diciembre del año pasado. Si tuviéramos acción inconstitucional lo podríamos promover. Pasar, lo bueno es que tiene el principio de anualidad. Estamos obviamente en el pleno del instituto debatiendo, resolviendo el tema, cuál va a ser la posición que tengamos que asumir. No ha llegado un recurso de revisión propiamente, pero me parece que tendríamos que definir dentro de otros principios de gratuidad, que no se entiende el escaneo. Sobre todo me va a preocupar más el tema del escaneo. Estamos hablando cuando te entregan una hoja vía CICI o vía SAIMEX, o si hablas de escaneo, también se escanea a la luz de la información pública de juicio. Entonces, eso te va a llevar a que prácticamente hagas obligatorio todo este tema de sencillez, rapidez del sistema electrónico. Sería importante, ahí yo traigo también una propuesta en este tema, y esto se lo digo, a lo mejor es que tal es un tema local, pero está pasando. Y ha habido muchas tentaciones, hay que cerrarle la puerta a las tentaciones. Otro tema que me parece importante, ya con esto prácticamente termino, y sé que era la luz de ayer, pero se me pasó establecer, por lo menos comentarlo, y tendré que ser parte de no sé si de un principio o parte de esto, me parece que sí. Los estados hemos tenido una realidad, a lo mejor es de edad del dominio público, se ha confundido el tema de la neutralidad electoral, o la llamada veda electoral, en el momento de las campañas electorales. Todos lo hemos vivido vía recurso de revisión, algunas veces vía una recomendación, vía alguna posición de los órganos garantes. Creo que en el nivel del DF y en el nivel del INPAI no ha pasado esto, pero se hace clic a la información pública de juicio cuando están las campañas electorales. En alguna ocasión el Estado de México le preguntó al INPAI, a mí no me quedaba duda, pero bueno, algunos puntos así, le preguntamos al INPAI, le preguntamos al IEP y le preguntamos al IFE si esto si era viable y era sustentable, que eso era publicidad gubernamental en términos del acuerdo de neutralidad, o se tenían que mantener los portales. A mí no me quedó nunca dudas de cuando hicimos ese acuerdo. Señores, no confundan publicidad gubernamental con una obligación de transparencia. Sin embargo, los comisionados tuvieron dudas, y cuando resolvemos si sí o si no pasa, y ya hay una determinación, nuestra, ya pasó el mes y medio de campaña. Y mientras hubo un mes y medio donde los portales no estuvieron disponibles, que es muy importante. Un día lo decía el comisionado Ángel Trinidad, pues si lo que quieres es esa información para ver por quién votas o no votas, precisamente es un tema de un derecho instrumental. Eso nos ha pasado 2 veces en el Estado de México, y sé que le ha pasado a otros estados, y de aquí a que lo resuelven, me parece que hay que ir cerrando esta puerta. Obviamente nos ayuda el IFE, nos ayuda el IFAI, pero de aquí a que vuelven a resolverlo, ya pasó el mes y medio. Yo creo que hay que buscar una alternativa a esto, como parte de un criterio de un principio. Perdón. No, bueno, me sumo, En Puebla, efectivamente, cada vez que hay campañas,
nos mandan a pedir al órgano de transparencia que no hagamos la evaluación correspondiente porque le bajan el switch y queda fuera toda la información pública de oficio. Solicitamos al Instituto Electoral del Estado una respuesta y se lavan las manos y dicen que bueno, pues que sí, pero que no, y que lo dejan a criterio de la comisión. Creo que eso sería importantísimo, que se buscara alguna forma de dejar blindada esta parte donde a veces pues más bien se trata de ocultar otra cosa. Y perdón que sea tan insistente, de ahora que hablan en el artículo 8, incorporar: las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso y de protección de datos como derechos fundamentales. Creo que es necesario, de verdad insisto, en que quede que es un derecho fundamental, y me parece que en el 8 podría quedar. Okay. Sí, Miguel. Yo solamente comparto una inquietud que inclusive ha pasado en algunos estados de la República con respecto a que tengas que acreditar, dar tu credencial de elector para poder interponer un recurso de inconformidad con negativas de información. Me queda claro que el artículo 11 establece que el ejercicio por el derecho no estará condicionado a que se acredite interés jurídico alguno, pero hay algunos estados de la República hoy que todavía piden ratificar su recurso. Digo, Puebla no debería estar así, ¿no? Puebla no. Entonces, yo creo, o no sé si esta es la relación más afortunada o establece, digo, a mí me queda claro que estamos hablando del ejercicio del derecho amplio, ¿no? O sea, desde que hago la solicitud hasta que... Pero la Corte podría establecer precisamente en el recurso que no será necesario que se presente. Yo creo que eso sí valdría la pena, y lo digo ahorita por... Sí, es parte del principio, es base del podría ir en el exactamente, de que no, exactamente. Correcto, correcto. Sí. Muy rápido, nada más. Sobre todo como estamos en el tema de principios, bases, criterios, políticas públicas, que ya no tocamos el tema de política pública propiamente, así lo entendí. Y entiendo yo que dentro de las bases, y sobre todo quise hacerlo a la luz de que en una guía está establecido la relación de los órganos garantes o los órganos garantes. Ese tema vendrá en otro día, ¿verdad? Sí, porque como base habría que determinar si efectivamente, pero entiendo que esa parte de la base está separada, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, incluso es la es la que sí, bueno, pues ya no lo tocaré, vamos a ver ese. Entonces, Adrián. Yo únicamente insistir en lo que comentan de la necesidad expresa de que no se deba requerir la personalidad acreditada en el derecho, porque en el Estado de California hay una interpretación restrictiva, un anteproyecto de ley precisamente para reformar la ley de nosotros, que en donde el recurso de revisión se tenía que acreditar la personalidad. Igual a ese extremo vamos de interpretación restrictiva. Afortunadamente no se convirtió ni siquiera en iniciativa, pero bueno, el tema sí estaba latente. Entonces, por eso es la punta. Sí, correcto. Pues vale la pena hacerlo, porque aunque no lo quieran ver, eso también genera muchas molestias a nivel federal. Hace algunos meses que tuvimos una reunión con las unidades de enlace, pues una de las molestias que nos señalan es que deberían de, no solo para el recurso, sino para las solicitudes, que deberían de acreditarse, que cómo es posible. Les molesta mucho pues, que de pronto Supermano Batman pregunten, ¿no? Digo, y luego también con el ingenio mexicano pues, vienen algunos nombres curiosos. Pues tomando lo que comentan de la ratificación del recurso, desde luego creo que es importantísimo, y otro caso también que ocurre en mi estado, que no se ha normado el tema de las ampliaciones de información, se vuelve el cuento de nunca acabar, porque una cosa es lo que está establecido en la ley para resolver en un plazo determinado, y otra cosa es que se está obligado cada vez que se va a listar, empieza a ampliar la información por goteo para que tenga que bajarse el recurso. Ampliar los plazos, dices tú. No, regular las ampliaciones de información que debe ser obligado. Perdóname que no me queda claro. ¿Las ampliaciones de reserva o las ampliaciones para resolver o para... Las ampliaciones para entregar información por parte del usuario. Porque se ha vuelto una práctica continua que nos obliga a tener que bajar los recursos, seguir el procedimiento nuevamente. Que tendría que ver con el principio de expedientes, digamos. Exactamente. Y creo que si están de acuerdo, aunque está también, es que los principios, aunque están desarrollados aquí, finalmente se materializan en el procedimiento, esa es una realidad, ¿no? Así es. En el procedimiento se está diciendo que solo se puede ampliar una vez.
pero quizá establecer hasta que se cierra la instrucción, se puede dar la ampliación. A nosotros estamos resolviendo y en ese momento ya entiendo, correcto. Esa es la parte. Ok, perfecto. Un cierre de instrucción. Sí, hasta el cierre de instrucción puede haber una ampliación de proceso. Sí. Pero ya es por boteos, hubo 15 preguntas. Ahí van. Y creo que vale la pena comentarlo porque también fue lo que discutimos. Y es que ahí el problema que encontramos, pero ustedes como tendrán la experiencia más clara, y incluyo a Ángel que está aquí como comisionado del IFAI, lo que nos preocupó de poner algo así es que si un comisionado presenta un proyecto el día del pleno y no hay elementos suficientes para resolver, la posibilidad de limitar la ampliación o sea, es una responsabilidad que replicaría a los demás comisionados. Quiero decir lo siguiente, si ponemos una limitante para ampliar la posibilidad de resolver siempre y cuando estés en tiempo, ¿no? Como órgano garante, o sea, estés dentro de los plazos que te permiten para ampliar, si ese día ya no puedes hacerlo porque se cerró la instrucción y no tienes los elementos necesarios para resolver, estarías incurriendo en un tema de responsabilidad en el que te llevas a tus compañeros del colegiado. O sea, nos preocupó la parte de que, estoy hablando bajo la premisa de que hay tiempo para ampliar, pero si lo sujetamos al cierre de instrucción y el día del pleno se decide que no hay elementos suficientes, estaríamos atando de manos al colegiado para resolver con todos los elementos necesarios, porque por ejemplo aquí sí ha sucedido muchas veces en que, pues sabes que los 4 comisionados restantes le piden al ponente que llegue a cabo audiencia porque falta un elemento oral, o le pide que tenga acceso a la información porque tienen dudas sobre el contenido, y esa parte sería limitativa para poder determinar en ese momento por parte de los demás si hay que tener acciones de esa naturaleza para poder resolver con todos los elementos necesarios. Sí, entiendo la preocupación. Aquí es cómo buscamos una fórmula que evite este manejo de los sujetos obligados para estar entregando información y postergando. A veces lo que quieren es ganar tiempo y nosotros nos hemos ido a 9 meses sin resolver un recurso porque por botear están entregando otras cosas a resolver. Pero es que regular la entrega, la ampliación de información. Los alcances del sujeto obligado. Esa problemática también la tenemos aquí. Ese es un tema que ya está insistiendo, que no se vale esto de nosotros aquí en la mañana a veces vamos a resolver. Y llega un documento. Así es, hay que bajarlo y es una burla para el trabajo. Sí, no es ampliación de plazo por parte del órgano garante, sino los alcances. Cierre de instrucción. Cierre de instrucción, correcto, sí. Pero en algunos códigos procesales se ¿verdad? La establece. instrucción ya no se vale los alcances. Pero a ver, En algunos códigos procesales sí lo establece. pero no hay que vernos tan procesales. No, yo sé, tan abogados. O sea, el objetivo de la ley es dar acceso a la información. El sentido del recurso podría cambiar si detectamos que ese último día antes de que va a resolver un órgano garante se recibe la información. Lo que quiere evitar eventualmente el sujeto obligado es el golpe del pleno, del órgano garante o mediático. Yo creo que hay que resolverlo con un cierre de instrucción y hacer una anotación que creo que podría irse a un engrose, ¿no? Este pleno resuelve con los elementos que tuvo a tal día, hoy llegó una prueba y hacer una anotación, digamos, en el recurso para minorarle el golpe, pero de todas maneras obligarlo a entregar eso y más. Me parece que sí, porque, a ver, con toda franqueza, cuando había recursos de la SEP, y lo estaban resolviendo aquí los comisionados, nosotros utilizábamos ese esquema. Teníamos, o sea, le rompíamos el esquema a la comisionada ponente en su momento, haciéndole llegar documentos, pero además se lo dábamos a los demás comisionados en un juego de pleno, ¿no? O sea, es un juego de pleno. El colegiado es muy benéfico porque toma una responsabilidad conjunta, pero también tiene pues sus ventajas para quienes estamos frente a él litigando un asunto. Entonces tú se lo das a Ángel y Ángel como comisionado va a decir, pues ahí me llegó esto y a usted también, comisionada, y no lo tomó en cuenta, mejor lo postergamos y le tumbamos la resolución a la ponente, porque lo vemos venir desde el viernes. A eso están expuestos todos los órganos garantes. Me parece que si queremos eliminar la práctica hay que resolver, una vez listado el recurso se resuelve como cierre y si hace una anotación y punto, ¿no? Sí, está bien, o sea, lo importante es
Cumplir con el principio de exactez, evitar las prácticas dilatorias. Y elevar la exigencia para el sujeto obligado, ¿no? Claro. Y en todo caso, el cumplimiento van a entregar la misma información que quisieron dar el mero día de que se iba a resolver. Y si les dije al órgano garante, yo aporté la información todavía en tiempo, siempre podrá decir el cierre fue el día que se listó el recurso, ¿no? Porque sí es un mecanismo al que sí yo recurría porque tenía alguna ventaja comparativa con otras personas, digamos, en términos de comité de información. En realidad lo hacía porque me tardaba mucho en que me dieran información de la SEP, pero sí era algo que podíamos hacer. O sea, y uno se puede aprovechar del pleno para eso, en todos los sentidos. Bueno, lo que acabas de compartir es realmente la preocupación de que tenemos que tener una fecha en donde se cerró la instrucción y ya no para evitar eso, porque... Y entonces, si es el caso de que no entregó la información a tiempo, como nuestros amigos de la Sedena o de la Marina, esos se van arrestados cuando pierden un recurso, ¿no? A mí me ha tocado, cuando perdieron un recurso aquí, el comentario del coronel, o me voy a ir arrestado por hecho mucho. Era su castigo de... Él sí tenía pena corporal por perder un recurso. No sé si hay algún comentario sobre la... perdóname. No sé si ya acabó la discusión del tema, porque yo tengo otro tema que es... adelante. Bueno, más que no veo en la agenda de discusiones el tema del título tercero de los indicadores. Creo que es el título más pequeño porque es el que da más flojera cósmica, que es el de los indicadores. Pero a mí sí me preocupa nada más que se pueda agregar en el artículo 19 y 20 el tema de tiempos o periodos de actualización y publicación, o sea, la periodicidad. Porque está el inciso 5 de valor y fecha del indicador vigente. Pues sí, pero es que las instancias abusan de actualizar sus indicadores cuando se les pega la gana. Entonces, que sobre todo cuando son los indicadores de calidad, que ahí se le agregue nada más un inciso y que se determine la periodicidad de actualización. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ellos establecen la periodicidad en lo que actualiza su información, ¿no? Pero no, ahí lo que ha regido sobre este punto es que son las disposiciones específicas las que determinan cada cuándo se actualiza la información, y en caso de no existir, entonces la ley impone un plazo que debe ser razonable, ¿no? De 3 meses, algo así, ¿ok? Porque sí hay sistemas que se van a actualizar cada año probablemente. Sí. Nada más que se establezca que ellos digan cuál es su periodicidad, no lo diga la ley. Pero que sí se diga. En la página. Vamos a incluir lo que es uno de los principios de la creación de indicadores, cada cuando lo deben de actualizar. Por función pública también. Pues ahora sí, no sé si hay algún otro comentario, estamos a minutos de que sean las 2, entonces...